¿Qué tal, mis amados y mis amadas hermanas? Aquí estoy el día lunes, iniciando la semana con el fin de grabar las enseñanzas que van alrededor de nuestras reflexiones. En esta oportunidad, la número 14, reflexiones en tiempos de cuarentena. Pido disculpas por estar viendo hacia este lado porque estoy leyendo mis notas. Entonces estaré observándoles de frente y por rato leyendo mis anotaciones. Lo que voy a abordar durante esta semana, desde aquí hasta el viernes, para concluir con el mensaje en vivo del sábado, que sería la predicación, es la parábola del hijo pródigo. Esta parábola la quiero abordar desde diferentes ópticas con el fin de agarrar al máximo la riqueza que tiene el mensaje. Primero, como el primer día, como el día lunes, quiero hablar del hijo menor, del hijo que se va resentido con su padre, que va a desperdiciar el dinero. Quiero hablar un poco de este muchacho. En el día 2, que sería el día martes, estaríamos hablando del hijo mayor, que aunque el hijo mayor se queda con su padre, también maneja un cierto resentimiento, tanto contra su padre como contra su hermano, que se fue. De eso vamos a hablar en el día 2, que sería martes, sería mañana. En el día 3 estaríamos hablando de la madre ausente, aunque la parábola no menciona a la madre por ningún lado. La intención mía es abordar dentro de esta figura literaria que nos presenta nuestro Señor Jesucristo y dentro de este mensaje, que es un mensaje imaginario, pero que trae mucha verdad, el contenido de él en cuanto a la conducta de sus hijos por su madre no estar presente. Desde la óptica de la Biblia, la consecuencia que tiene cuando una madre no está presente dentro de la familia, sea porque dejó a la familia o sea porque la mujer murió. Quiero abordar esa parte porque eso nos puede ayudar a nosotros a entender un poco también acerca de la conducta de los hijos. Después, en el día 4, que sería jueves, ahí deseo hablar un poco acerca del mensaje central de esta parábola, que la mayoría de los teólogos, las personas eruditas que se han dedicado a estudiar la Biblia durante muchos años, y también me sumo a ellos con mi opinión personal en cuanto a que el centro del mensaje de la parábola, esta parábola que creo que junto con la parábola del sembrador es una de las más conocidas, o si no es que la más conocida alrededor del mundo, incluso por no creyentes. Esta parábola lo que hace es enseñarnos a nosotros el centro, el énfasis de esa enseñanza es el Padre misericordioso, porque lo que nos habla es la conducta de Dios ante las conductas nuestras reflejadas en el hijo menor y en el hijo mayor, básicamente. Después, en el día 5, que sería el día viernes, el día anterior a la predicación, mi deseo de abordarlo sería alrededor de los dos pueblos que están representados en el hijo mayor y en el hijo menor. ¿Cuáles son esos dos pueblos? Esos dos pueblos es la división que se hizo del reino de David a lo que se conoce como el tabernáculo de David. Hay muchas personas que piensan que el tabernáculo de David está alrededor de la alabanza porque ven a David que está danzando y cantando, pero en realidad no es eso. El tabernáculo caído de David es su casa, su familia dividida cuando Salomón muere. En manos de su hermano Roboam se divide la casa en las dos tribus que se quedan con Roboam, que sería Judá y Benjamín, y las otras 10 tribus que se quedan con Jeroboam. Eso sería lo que me gustaría abordar en el día viernes, que sería viernes 17 de abril. Para el sábado, entonces, ahí sí transmitir en vivo una enseñanza o un mensaje al cual le he llamado con signos de pregunta: ¿satisfechos con las algarrobas? ¿Y por qué satisfechos con las algarrobas? Porque lo que deseo acentuar justamente es lo que este hombre deseaba comer, hablando del hijo menor, ese día que deseaba comer incluso las algarrobas de los cerdos. No voy a profundizar en esto porque es la prédica que tenemos para el sábado, pero si usted sigue estas notas que voy a estar poniendo desde aquí hasta el viernes, le va a enriquecer la enseñanza. Va a enriquecerse el mensaje que tenemos para el sábado y va a ver la proyección, o mejor dicho, la dimensión de toda la enseñanza que podríamos tener alrededor de esta parábola. La parábola de la oveja perdida antecede en Lucas a esta parábola, lo mismo
que la parábola de los dos deudores, bueno, de los dos deudores en el caso de Mateo 18, que es el paralelismo que hay en lo que el Señor está enseñando. Lo que a nosotros nos está enseñando el Señor es básicamente misericordia, porque estas tres parábolas que comprenden el mensaje completo en el Evangelio de Lucas habla de la misericordia. Entonces hoy, iniciando con la enseñanza, para que nos ubiquemos, les voy a pedir que vayan a Lucas al capítulo 15 y vamos a empezar a hacer un pequeño análisis en nuestra primera enseñanza de la semana, para que la compartan con sus hijos y la compartan con su esposa en esta noche. Y mañana estaré subiendo la secuencia de cada una de ellas conforme van pasando los días. Esta parábola básicamente, en grandes rasgos, es una parábola muy corta. Habla básicamente de un hombre que tenía dos hijos. El menor le pide la herencia a su padre. El padre le concede la petición a este hijo menor y el hijo menor decide tomar ese dinero después de recaudarlo. Bueno, digo dinero, pero podían haber sido otros bienes también. Pero toma toda la herencia que su padre le dio, quien la repartió entre ambos hijos, y se va a otra provincia, dice el texto, y desperdicia absolutamente todo lo que su padre le dio. Habiendo desperdiciado esto, no teniendo nada ni siquiera para comer, dice que un ciudadano de aquella provincia le lleva a trabajar con cerdos, alimentando los cerdos. Y cuando yo analizo eso, desde lo profundo del contexto judaico, quiere decir que estaba en un lugar donde no se practicaba ni siquiera su fe. Estaba en un lugar donde era tierra de paganos o no judíos. Y la razón es porque si tenían hatos de cerdos para ser alimentados, si tenían ese tipo de negocio, ese tipo de industria, este hombre estaba muy lejos de lo que era Jerusalén, estaba muy lejos de lo que era el judaísmo y de las enseñanzas que a él su padre le había enseñado. Se había alejado totalmente de eso. Este hombre, este hijo menor, cuando está con los cerdos, entonces tiene tanta hambre que él desea comer de las algarrobas de los cerdos. Y no les voy a mencionar mucho las algarrobas porque, como les dije al inicio de este video, esto deseo abordarlo con mayor amplitud el día sábado en nuestra prédica en vivo. Este hombre desea comer de eso, pero dice que nadie le daba, nadie le permitía comer de eso. Ahora, cuando él se encuentra en esa posición, él recuerda que en la casa de su padre estaba mucho mejor y que aún los jornaleros son personas que trabajan asalariadas por un jornal en el diario, aún los jornaleros estaban mejor que él porque por lo menos tenían alimento en su mesa en el día a día debido al trabajo que hace. El hombre recapacita, vuelve en sí y decide que se va a ir a donde su padre a declararle y a reconocerle que pecó contra Dios y contra él y que desea que lo haga como uno de sus jornaleros. Bueno, esa es en general la idea de la parábola. El hombre se regresa a la casa de su padre donde lo ve venir a lo lejos, sale corriendo a toparlo y donde lo ve no le permite ni siquiera terminar la historia de que él le traía, de que ha pecado contra él y que no era digno de ser su hijo y que lo hiciera como uno de esos jornaleros, sino que su padre lo abraza, lo besa, le pone ropas, le pone un anillo y lo lleva adentro para hacerle una fiesta porque es necesario. Esa es la palabra que utiliza Jesús en la enseñanza. Es necesario hacer fiesta porque mi hijo muerto era y ahora vive. Como les dije, en esta primera enseñanza deseo abordar al hijo menor después de esta pequeña introducción. Y vamos a empezar a leer a partir del verso 11. En el verso 11 del capítulo 15 de Lucas, leo así: también dijo. Este también es porque nos conecta a las dos parábolas anteriores que Lucas está narrando. Lucas, quien era médico, quien era historiador, se cree que anduvo entre los 70 que Jesús había enviado a discipular, a evangelizar. Eso, cuando le digo se cree, no es algo que tomemos como cierto, es una especulación, pero eso es lo que se cree, eso es lo que dice la historia de la iglesia. Entonces Lucas escribe, el médico escribe, también dijo,
conectándonos a nosotros a la parábola de la oveja perdida y a la parábola de la moneda perdida que está antes de esta que estamos mencionando. Estas tres se conocen como una triada de parábolas a las cuales se le llama las parábolas o el mensaje de la misericordia. Se dice que este es el corazón del mensaje de Lucas a la hora de presentar todo su evangelio, la misericordia de Dios. ¿Hacia quiénes? Hacia el pueblo gentil, hacia el pueblo no judío, porque de hecho Lucas era hijo de un padre no judío, era de la zona de la zona de Asiria, de la zona de Antioquía, de ahí era básicamente Lucas, ahí había nacido. Entonces dice el texto que también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Este hombre representa a Jesús, representa también a Dios, porque nosotros tenemos que recordar que la parábola del sembrador es la base esencial para poder interpretar a todas las parábolas. Entonces este hombre lo conectamos con el sembrador. Este hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos, que es en el que nos vamos a concentrar en estos minutos, le dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y él les, plural, repartió los bienes. Por lo tanto, no solo le dio al hijo menor, sino que de una vez le dio al hijo mayor lo que le tocaba. Tal vez no se lo dio en ese instante, podría ser, pero sí por lo menos le hizo ver que lo que a él le tocaba. Por eso dice, les repartió los bienes. No muchos días después, lo cual nos indica a nosotros que el hijo se mantuvo ahí mientras el padre recolectaba, recogía todo lo que le iba a dar. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Desperdició es la palabra que le da el nombre a la parábola del hijo pródigo. Como les decía, los teólogos, los eruditos, las personas estudiosas de Biblia dicen que debería llamarse la parábola del Padre Misericordioso, pero se le da por la palabra desperdicio, porque la palabra pródigo implica desperdicio, implica cuando usted malgasta algo, pero lo interesante es de la palabra pródigo es que también significa abundancia, significa generosidad. Entonces una persona puede ser pródiga en cuanto al desperdicio, o una persona puede ser pródiga en cuanto a la generosidad, ambas cosas. Es una palabra que tiene dos connotaciones, tiene 2 definiciones, dependiendo del uso que se le dé y el contexto en el cual se esté hablando. En este caso, del hijo menor se está hablando de un desperdicio. Por eso el verso 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos, o sea, de las personas que viven ahí. Aclaramos al principio, no judíos, personas que no piensan como él, personas que tienen otra forma de enfrentar las cosas. Usualmente las personas cuando caen en desgracia y tal vez han sido creyentes o son creyentes, pero están alejados, como en este caso este muchacho, y están en otro ambiente, en otra forma de vida de la que se les ha enseñado desde el principio, abordan o buscan a personas a pedirles consejo que no son las personas que les van a dar el consejo correcto, son personas que les dan un consejo en base al pensamiento humano, en base al mundo, y no bajo el consejo de Dios, no bajo el consejo de la Biblia, que el consejo de la Biblia es uno solo, es arrepiéntase y regrese. O sea, el consejo era muy sencillo, arrepiéntase y váyase donde su padre. Bueno, este hombre no le da ese consejo, porque es la figura que está representada ahí, sino que dice que este ciudadano de aquella tierra le envía a su hacienda, lo cual sus negocios eran negocios totalmente ajenos al pensamiento de Dios, ajenos a lo que sería la instrucción que él había recibido desde el principio. Y no solo eso, sino que lo pone a apacentar cerdos. Ese fue el trabajo que le dio. El consejo por lo general que va a recibir una persona que se aleja de nuestro Padre Celestial, que se aleja de la iglesia, que se aleja de todo lo que tiene que ver alrededor de la bondad del Señor, por lo general, si se va y se acerca a una persona que no tiene el conocimiento o por lo menos no tiene el respeto a lo que es la palabra de Dios, lo que le va a dar es un consejo totalmente humano que lo va a envolver en una respuesta humana, y con esa respuesta humana va a terminar haciendo cosas peores todavía de las que estaba haciendo, porque cada vez se va cauterizando más la conciencia, se va alejando más del consejo del Señor y va terminando de hacer cosas
incorrectas. Eso se da, digamos, en una persona tal vez que cayó en un problema marital y el hombre o la mujer lastimados buscan consejo en otras personas de afuera, y lo primero que le dicen, bueno, haga lo mismo, déjelo botado, no le aguante, incluso páguele con la misma moneda para que le duela lo mismo a él que le dolió a usted. Ese es el consejo del mundo. Mientras que el consejo de Dios, el Señor Jesucristo nos lo enseñó cuando dijo que por la dureza del corazón es que Moisés había tomado una determinación de divorcio. El consejo para la persona que está pecando es arrepiéntase, y el consejo para la persona que ha sido lastimada es que perdone. Ese es el consejo de Dios, ese es el consejo. No nos parece a nosotros acertado, porque nosotros y nuestra justicia desea otra cosa, pero Dios dice que nosotros debemos de arrepentirnos. El que está pecando, si yo estoy pecando, yo debo de arrepentirme de mi conducta y regresar al Padre, en este caso, regresar a mi Padre misericordioso que me está esperando para venir a abrazarme, para toparme. Por eso el Señor dice, yo los amé primero, yo los busqué primero. Eso es lo que el Señor está haciendo, llamándonos al arrepentimiento. Y el consejo para la persona lastimada es perdone, perdone de la misma manera que el Padre también perdona, que el Padre en su misericordia, porque misericordia y perdón son dos cosas diferentes. El perdón se da cuando he sido ofendido, y la misericordia se aplica antes de haber recibido la ofensa. Por lo tanto, el Padre, antes de recibir la ofensa, ya ha perdonado. ¿En dónde ha perdonado nuestro Padre Celestial? En la sangre de Jesucristo, en la acción de Jesucristo. Por lo tanto, su perdón es misericordia aplicada a nosotros cuando reconocemos y aceptamos ese sacrificio de Jesús para limpieza de nuestros pecados. Entonces este ciudadano, en lugar de aconsejarle irse a donde su padre, lo pone a apacentar cerdos. Y este verso 16 es el que voy a utilizar en el día de la prédica. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Eso lo voy a dejar ahí. Les invito el sábado a que se conecten con nosotros a las 6:20 y escuchen la predicación basada o guiada a través de ese verso 16. Y volviendo en sí, dice el verso 17, o sea, recapacitando, analizando, volviendo en sí es cambiando la mente. Eso en griego es metanoia. Shut es en hebreo, o sea, volviendo es así, es devolviéndome, dándome vuelta para regresar por el camino por el cual me estaba alejando. La palabra shut en hebreo es dar vuelta en U. Dar vuelta en U significa que si yo voy para el norte, me voy a devolver hacia el sur, de donde estaba huyendo. Es regresarme hacia Dios, es regresarme al consejo divino, es volver de donde yo más bien me estoy alejando, y me estoy alejando porque tengo un corazón soberbio, un corazón egoísta, un corazón que crea su propia justicia. Cuando las cosas le salen mal, entonces más bien aborda a personas que en lugar de acercarnos a Dios, más bien lo terminan alejando más, lo terminan poniendo a comer alimento de cerdos. Él estaba tan deseoso de alimentarse que quería comer hasta ese alimento de cerdos, o sea, quería participar de las obras infructuosas de Satanás, con el fin de ¿qué? De poder restablecer su economía, con el fin de restablecer tal vez su salud, porque tal vez se había deteriorado. Pero ese no es el consejo que tenía que recibir. El consejo que tenía que recibir era regresar al Padre. Bueno, este hombre cae en conciencia, se da cuenta en dónde está, y dice la palabra volviendo en sí, o sea, recapacitando, se arrepiente. Y dice esto: ¿cuántos jornaleros? Les explicaba que son personas que trabajan a diario por el sustento económico. En la casa de mi padre tienen abundancia, y me encanta esta palabra, tienen abundancia. ¿Por qué? Porque él está viendo que lo que para él era poco, para él era insignificante en ese momento, que tal vez era la comida de un jornalero, el alimento de un jornalero. Tal vez para alguien el plato de arroz y frijoles es insignificante. Para otra persona tal vez podría ser que solo ese día tiene un bollo de pan para comer y es insignificante. En ese momento él lo veía con ojos diferentes. Él logró empezar a valorar lo que ese jornalero tenía. Aunque él era hacendado, aunque su padre era sumamente rico y tenía corderos y tenía animales y tenía muchas cosas, en ese momento él no valoraba lo que los jornaleros tenían. Ahora que está con los cerdos, bajo el consejo alejado del Espíritu Santo, bajo el consejo alejado de las cosas que tienen que ver con Dios, entonces este hombre recapacita y dice: esto que ellos tienen es abundante, o sea, es mejor de lo que yo estoy teniendo. Y yo aquí estoy diciendo, dice él, y yo aquí perezco de hambre. O sea, yo estoy con hambre, más cuando ellos están comiendo bien y tienen en abundancia. ¿Qué es lo que voy a hacer? Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado. Ahí está el resultado del cambio de mente.
Ahí está el resultado de la metanoia, ahí está el resultado de que Dios le trae a él, porque es Jesús el que está hablando, está trayendo una parábola, una historia imaginaria, pero para traernos a nosotros a la mente la conducta que nosotros debemos de tener cuando nos damos cuenta de que estamos caminando mal al lado contrario. Entonces lo primero que él dice, he pecado. Es un reconocimiento de decir, sí he pecado. No acusar a su hermano, no acusar a su padre, no acusar a su madre, sino reconocer él que su conducta no era la más acertada y que debía de regresar a la casa de su padre. Entonces eso le provoca a él una decisión. En el verso 18, me levantaré, lo que indica que estaba echado, acostado, rendido, estaba desanimado, estaba deprimido, todas las cosas que usted quiera ponerle ahí. Lo que él estaba era en ese momento, él no veía ningún norte, pero el arrepentimiento, el reconocimiento de pecado nos pone a nosotros un norte diferente. Nos damos cuenta de que estamos en un problema por nuestras propias decisiones. Por lo tanto, es mi misma decisión la de que debe de ponerme en el camino correcto. Entonces dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado, dice, contra el cielo y contra ti. Primero reconoce que ofendió a Dios y después reconoce que ofendió a su padre. Es lo que el Señor Jesús nos enseña, a amar a Dios y amar al prójimo. Él reconoce que falló a esos dos mandamientos, a Dios y lo que debería de hacer por Dios y por su padre, que en este caso representa a su prójimo. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No le está diciendo que no es digno de ser su hijo, de ser llamado su hijo, porque no va a dejar de ser su hijo. Es cuando nos alejamos de Dios, después de que el Espíritu Santo nos ha sellado, cuando el Espíritu Santo nos ha salvado, cuando la sangre de Cristo nos ha cubierto, no dejamos de ser hijos, pero no somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Somos personas que estamos deshonrando el nombre de Dios, el sacrificio de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros no somos dignos de ser reconocidos como hijos de Dios, como creyentes. Entonces Él dice, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, o sea, por lo menos permítame ser como uno de los empleados. Después viene el desarrollo de la historia donde el padre viene, lo regresa, lo abraza y eso lo vamos a ver en otra cápsula, en otro de los clips. Quiero venir de nuevo al hijo menor cuando él se acerca a su padre y le trata de hablar y entonces él le dice, a ver en qué parte está. Y levantándose, en el verso 20, y levantándose vino a su padre, dice, o sea, se levantó y viajó hasta la casa de su padre, viene a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y se fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Esto lo vamos a ver en el día 4, vamos a desarrollar la conducta del padre, por qué reaccionó así, pero hoy continúo con el hijo menor. Y el hijo le dijo, el menor, cuando regresa, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ahí se interrumpe lo que él está diciendo. Y dice que el padre le dice a sus siervos, saquen el mejor vestido, vestirle, póngale el anillo en su mano, en el calzado y calzado en sus pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. Eso lo hablaré en el día 4. Continúo con el hijo menor y cierro en estos minutos con la idea. Nosotros, al igual que el hijo menor, nosotros tenemos una conducta totalmente similar. Nosotros nos alejamos de Dios, nos alejamos del consejo de Él. Nosotros estamos bien donde estamos. Estamos tal vez no con lo que nos gustaría tener, porque a veces las personas se acercan a Dios solo para obtener riquezas, como el caso de este hijo. Dame todo lo que me corresponde para irme. Eso es lo que se acerca a la persona, a obtener los beneficios de Dios, pero no a reconocer el amor, la misericordia, lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por tanto, mis hermanos, en este clip en el cual estoy iniciando esta semana en el cual estoy iniciando esta semana de enseñanzas, es el clip número 14, si no me equivoco, sí. El clip número 14, en este clip número 14, en Reflexiones en tiempos de cuarentena, el Señor nos enseña a nosotros y nos llama la atención que el primer paso que nosotros tenemos que dar cuando nos encontramos en este tiempo de cuarentena, lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer delante de Dios en qué áreas hemos fallado. No tenemos que empezar a pensar que si Dios está castigando a tal persona o a tal pueblo,
que si Dios está haciendo un juicio con la humanidad, eso sí es cierto, Dios está haciendo un juicio con la humanidad, Dios está haciendo un juicio con cierto grupo de población, pero también está haciendo un juicio con nosotros mismos. Nos está llamando a reflexionar, nos está llamando a aprovechar el tiempo, nos está llamando a cambiar nuestras prioridades, a darle valor a lo que no le hemos dado valor. Nosotros tenemos que darle valor a nuestro tiempo, darle valor al tiempo para estudiar la palabra de Dios, debemos darle valor a la oración, debemos darle valor al tiempo de congregarnos, debemos darle valor al tiempo de discipularnos. Estoy hablando de esto todo en el contexto de lo que es conocer a nuestro Padre y conocer al Hijo, que es lo que el Señor nos dice a nosotros que es vida eterna. Y también debemos darle valor a las cosas que tenemos aquí en la tierra, a nuestra familia, que es parte de lo que tenemos aquí en la tierra. Y digo porque nuestra familia terrestre no es lo mismo que nuestra familia de los cielos, porque muchas veces hay personas que somos familia de línea consanguínea, pero que tal vez no tienen la fe o no tenemos la misma fe. Bueno, pero debemos de darle valor a la familia, debemos de darle valor a las amistades, debemos de darle valor al trabajo, pero todo en un punto, en una forma de equilibrio, no querer agarrar todo e irnos a una provincia apartada para aprovechar o disfrutar erróneamente de todo, terminando desperdiciándolo. Entonces ese es el llamado de atención que Dios nos hace a nosotros. Nosotros estamos aquí en cuarentena hoy y nosotros, en lugar de estar preguntándonos por qué aquellas personas están siendo castigadas o dándole también énfasis a deberían de estar siendo castigadas, nosotros deberíamos de preguntarnos de nosotros mismos, ¿estamos nosotros en el sendero correcto? ¿O no tenemos tal vez que recapacitar? ¿O no tenemos que levantar nuestra frente y decirle al Señor, Señor, perdónanos, hemos pecado contra ti y hemos pecado contra nuestra familia, hemos pecado contra ti y hemos pecado contra nuestros hermanos, hemos pecado contra ti y hemos pecado contra la humanidad? Y cuando digo contra la humanidad es porque la iglesia se ha dedicado más a ver las diferencias, a apuntar las diferencias, que a buscar la unidad, que a buscar el amor, que a buscar la unión, que a representar a Jesucristo como nosotros tenemos que representarlo. Este es el clip número 14. Mañana estaremos abordando el que nos toque y de esta manera me despido. Un abrazo, compartan esto y les invito a toda la semana a llevar la secuencia para que el sábado podamos disfrutar de un mensaje alrededor de las algarrobas. Y usted me va a decir, pero ¿cómo un mensaje alrededor de las algarrobas? No se lo pierda. Y mañana estaré subiendo algo para que lo estudien con su familia. Muchas gracias y muchas bendiciones.